cómo Cristo es nuestra oración a Dios, basados en el pasaje de Mateo 6, del 5 al 15. Y yo les he preguntado en las dos anteriores prédicas, ¿qué tan importante es la oración para nuestras vidas? Porque 1 Corintios 10:31 dice que entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y les definí lo que es la oración. La oración es la forma más simple y clara de comunicación directa con Dios que le glorifica. Eso es lo que les he expuesto. La oración es para la gloria y la honra de Dios. Por eso tristemente es una de las áreas más débiles aún entre los genuinos creyentes, por desconocimiento de quién es Dios y de lo que significa en realidad la oración y su importancia para nosotros. Por eso les enseñé que Dios dio el lenguaje verbal al hombre para comunicarnos entre nosotros, pero también para comunicarnos con Él. Así que esa relación personal con Dios fue establecida por el mismo Señor a través del Señor Jesucristo y su obra como mediador y salvador, y es aplicada a nuestras vidas a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso la oración tiene la intervención de las tres personas distintas del solo Dios verdadero. Ahora, Dios quiere que entendamos que nos estamos conformando a su imagen y a su semejanza, y esto no puede llegar a suceder sin una comunicación apropiada a través de una oración eficaz. Por eso les había planteado los diferentes puntos de esta primera parte de estos mensajes temáticos, cómo Cristo es nuestra oración a Dios y sus propósitos básicos, Cristo es nuestra oración a Dios y sus perspectivas, Cristo es nuestra oración a Dios y sus principios. Eso ya lo hemos visto. Hoy vamos a ver el resto de los 3 puntos de ese pequeño esquema inicial. Cristo es nuestra oración a Dios y su patrón. Cristo es nuestra oración a Dios y sus prácticas. Cristo es nuestra oración a Dios y sus preguntas. Este es el esquema de lo que vamos a ver esta mañana en esta predicación. Así que vamos a leer en conjunto y en voz antifonal el pasaje base. Los que quieran colocarse de pie lo pueden hacer, los que quieran sentados no importa, está bien. Vamos a leer en voz alta Mateo 6 del 5 al 8. Dice la palabra de Dios: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que necesitáis lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Señor, honramos tu palabra esta mañana. Te pedimos de corazón que alistes nuestros corazones para recibirla con el deber, el honor debido y con el gozo infinito de saber que un Dios eterno se comunica con sus criaturas. Por eso te damos gracias. También te damos gracias por oír nuestras oraciones conforme a tu voluntad. Por eso suplico tu bendición en la edificación y el ánimo y exhortación a la iglesia y la salvación a aquellas personas que todavía no te conocen como Señor y Salvador, porque lo pido en el nombre de Cristo dándote gracias. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Cristo, nuestra oración a Dios y su patrón. Cuarto aspecto de ese esquema. Cristo, nuestra oración a Dios y su patrón. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Todos los seres humanos somos religiosos por naturaleza y la mayoría toman este asunto de la oración como una opción más que podemos tener en nuestras vidas. Pero lo increíble y lo triste es que pasa lo mismo entre los creyentes verdaderos. Y entonces oramos si nos queda tiempo, oramos si podemos, si sentimos ganas, si me siento bien hoy para orar. O lo peor, si necesitamos algo, ahí sí oramos, ahí sí nos acordamos de orar. Hemos dicho que una cosa es orar por orar y otra cosa muy diferente es orar para la gloria y honra de Dios, la honra y gloria de Cristo. Por eso les señalé que necesitamos esa guía perfecta de Dios para tener una vida victoriosa de oración en la que el Señor sea glorificado, porque es lo que Él desea para sus escogidos hijos. Es decir, que tengamos una vida de oración que otorgue solamente toda la gloria, la honra a Él, solo a Él. Por supuesto, esa guía perfecta es y segura es la palabra de Dios únicamente. Romanos 11:36 dice que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Así que la palabra de Dios dice que todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos o vivamos es para la gloria del Señor, incluyendo por supuesto la oración. La palabra de Dios es la guía perfecta que no nos deja desviarnos de ese modelo, y por eso nosotros tenemos patrones en las Escrituras donde vemos oraciones perfectas y oraciones preciosas, las cuales si estudiáramos una por una, mire, pasaríamos meses o años analizando y escudriñando cada una de esas oraciones que registran las Escrituras. Por eso nos toca escoger una, y para mí la más famosa de las oraciones es el Padre Nuestro. No sé si estén de acuerdo, pero por lo menos es la más conocida por el mundo en general, mucho más el mundo cristiano en particular. Pero a propósito, vamos a estar predicando el Padre Nuestro muy pronto dentro de esta serie de exposiciones temáticas, porque es necesario mirar detenidamente lo que contiene, la cantidad de riqueza teológica que tiene este Padre Nuestro y todos sus aspectos componentes, si Dios quiere más adelante. Pero ahora la pregunta es: ¿tenemos la palabra de Dios como nuestra guía que dirige nuestras vidas de oración, esa área espiritual y esta importantísima área de la oración? ¿Conocemos lo que Dios dice acerca de la importancia de la oración para nuestras vidas? ¿Conocemos la forma como los personajes más destacados en la palabra se dirigen a Dios en oración? Si sabemos cómo oraba el rey David, cómo oraba Abraham, cómo oraban los patriarcas, los profetas, etcétera, o ni siquiera nos llega a interesar
la palabra de Dios para leerla, mucho menos para llegar a entender que ellos oraban la palabra de Dios. Aquí vamos a aprender a orar la palabra de Dios si Dios quiere. ¿Sabemos qué es orar la palabra de Dios? ¿Sabemos qué es? Ahora, no vamos a ver el modelo de oración hoy, pero sí vamos a ver el patrón que sigue a la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver ese modelo de oración en el Padre Nuestro. Por eso, cuando dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí hay un patrón bíblico que podemos entender y seguir. El contexto de este pasaje es que Pablo le está dando una serie de instrucciones sobre la oración y la adoración a su discípulo amado Timoteo. Quizás como respuesta a los abusos causados por falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores o falsos creyentes que enseñaban cosas diferentes en cuanto a la oración y la adoración verdadera a Dios. Y entonces Pablo, con una voz de ruego, dice, en primer lugar, exhorto ante todo, etc. Entonces esa palabra exhortar, les quiero mostrar el griego koiné, es parakaleo. Ese parakaleo significa invocar, implorar, amonestar, consolar o llamar a. Eso es lo que significa parakaleo. Es algo rogado. Por eso la definición exacta de esta palabra en el idioma original es incitar a una o varias personas con autoridad o derecho para que hagan algo o para actuar de cierta forma mediante razones convincentes o ruegos. Dios quiere, a través del Espíritu Santo, inspirando a Pablo, que nos quiere a nosotros orando, haciendo ese patrón de rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Por eso es tan importante entender la importancia de la oración, porque es un ruego que Dios hace a través de su Espíritu Santo en Pablo. Dios quiere y nos motiva a orar siguiendo patrones escriturales como este. Por eso Cristo es nuestra oración a Dios. Él es el patrón bíblico para cumplir nuestra vida cristiana. Estos términos se parecen mucho, si ustedes se dan cuenta, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, son muy parecidas, hasta parecen sinónimos entre sí, pero cuando vemos una lista como estas, es porque algunos de estos aspectos se diferencian unos de otros, por eso están en una lista. Si fueran lo mismo, pues no tendría que hacer listas sino solo la palabra y ya, pero Él lo hace específicamente uno por uno. Así que vamos a ver uno por uno de estos patrones que sigue este modelo de oración. Ahora, antes de empezar a ver uno por uno, cuando dice que acciones de gracias por todos, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, ese por todos los hombres, les quiero mostrar, por todos los hombres es el griego paspanton, por todos. ¿Qué quiere decir ese paspanton? ¿Que yo debo orar por cada una de las 8.000 millones de personas que existen en este mundo? ¿Por todos los hombres? No, no es eso. Por eso mucha gente tergiversa y vuelve la salvación como universal. Cristo murió por todos, así que todos vamos a ser salvos. No. Cuando dice que murió por todos los hombres o que oremos por todos los hombres es paspanton, que significa todo tipo de hombres o todo tipo de personas. Por eso mismo en el versículo 2 dice por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y en el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Si Dios quisiera, como lo interpretan equivocadamente muchos hermanos, desafortunadamente, muchas iglesias y muchos creyentes en una interpretación privada, dice, mire, Él quiere que todos seamos hijos de Dios, que todos seamos salvos. Si Él lo quisiera, todos seríamos salvos, no tendríamos necesidad de predicar el evangelio. Pero ¿saben qué? Es paspanton. Esto lo que significa es que Él quiere que
hombres de toda nacionalidad, de todo tipo de raza, de todo tipo de profesión, de todo tipo de cultura, seamos salvos. Por eso comienza con los que están en autoridad, etcétera, etcétera, porque Él quiere que tanto siervos como reyes, como trabajadores normales, como todo tipo de personas, y en este caso sería los deportistas, los artistas, periodistas, el presidente, cualquier tipo de persona que lleguen a la salvación. Debemos orar por ellos. Así que quería hacer esa aclaración antes de comenzar a mirar uno por uno los aspectos de este patrón. Hermanos, yo les pregunto aquí, ¿oramos por todo tipo de personas o solo por nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos? Oramos por los que nos caen bien, pero los que nos caen mal, no, yo por eso no oro. Oramos porque Dios se glorifique en la salvación de las personas que a veces nos odian sin razón. A veces nos odian con razón porque nos hemos portado mal. Qué triste, ¿no? Pero bueno, oramos por esas personas. Oramos por los ateos y corruptos políticos que muchas veces gobiernan nuestro país y a veces nos caen mal, pero oramos por ellos. Oramos porque las personas aquellas que nos odian sin conocernos, y aún nosotros odiamos a gente sin conocer. Ese artista me cae mal, es que es como engreído, ni siquiera hemos hablado con él y ya lo odiamos. ¿Cómo queremos que Dios nos conteste nuestras oraciones si tenemos esa clase de sentimientos en el corazón? Eso es algo ilógico. Por eso, como vimos la semana pasada, vamos a perder el tiempo muchas veces en nuestra oración. Nuestra oración no llega más arriba del techo, no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo las condiciones escriturales que la Biblia nos muestra. Y hoy vamos a ver uno de esos patrones. Entonces comenzamos con las rogativas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Las rogativas son la acción y el efecto de rogar. No es difícil comprenderlo. Pero rogar es esto, es la acción de solicitar o suplicar algo, un ruego, es una súplica, es algo real sentido. Se trata de un pedido que se lleva a cabo con el objetivo de conseguir u obtener un favor o un servicio o un bien determinado. El concepto de rogativa suele vincularse a una solicitud insistente o desesperada muchas veces por aquello que se ha de rogar, por algo que está como demorado. Entonces, yo le he rogado al Señor, dijo el apóstol Pablo, le he rogado 3 veces al Señor, lo quite de mí. Bueno, era un ruego porque es como que se está demorando y entonces le rogamos. Por eso en ciertos contextos, rogar está considerado por nuestro propio orgullo personal como una acción que nos rebaja y nos menosprecia, o que rebaja y menosprecia a una persona. Por eso una de las razones por las cuales nos cuesta a ustedes y a mí rogarle a Dios continuamente es nuestro orgullo. El orgullo se opone a una oración escritural. Nuestro orgullo, ¿qué dirá? Y muchas veces ni oramos en público o en la oración congregacional. ¿Qué dirán mis hermanos? Y por orgullo, yo no quiero que se enteren de mis necesidades, de mis debilidades, de mis angustias. Y eso es puro orgullo. Recuerde que el orgullo es la base de todos nuestros pecados, y uno de esos pecados es que la oración se convierte, en vez de bendición, en una bendición, se convierte más bien en una pérdida de tiempo. Qué tristeza y qué dolor. Por eso el rogar incluye o está asociado con un reconocimiento de mayor jerarquía a la persona a la que se le ruega. Y por supuesto, entonces nos estamos poniendo en menor rango cuando yo le ruego a alguien. Les pongo un ejemplo. Si yo, golpeo por accidente a un indigente de la calle, entonces yo digo, hermano, perdóneme señor, o perdóneme señorita, no quise hacer tal. En un ruego, nos estamos poniendo por debajo de esa persona porque le estamos solicitando algo que solo él nos puede dar. ¿Sí me entienden?
Por eso el ruego, estas rogativas son muy importantes de entender, porque implica una acción de humillación hacia otro. Y eso implica que Dios a nosotros nos ha prometido que absolutamente toda persona, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra que Él es el Señor. Todo el mundo se humillará y reconocerá la autoridad divina y la autoridad celestial, y su compasión y su misericordia será dadas a aquellos que Dios considera de una verdadera convicción. Toda lengua confesará a Dios, toda lengua rogará un día esa misericordia. Nosotros, gracias a Dios, ya la tenemos en Cristo, pero los que vayan un día a la condenación eterna, en esa condenación rogarán y ya no serán oídos. Y por eso es tan importante ese ruego, que lo entendamos, es una humillación. Por eso Filipenses 2, 9 y 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó, hablando de Cristo, hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es Dios, para la gloria de Dios Padre. Por eso, qué bendición que nosotros ya lo hayamos hecho, pero qué de aquellas personas que no. Ahora, tengamos en cuenta que cuando pecamos contra otros, también lo hacemos contra Dios. Estamos ofendiendo a Dios, y por eso el Señor quiere que nos arrepintamos y que pidamos perdón, primero a Él por ofender su santidad en nosotros, y segundo a los demás, a la persona que ofendemos. Así que si es necesario, hermanos, roguemos ese perdón a las personas que hemos ofendido. Entonces, cuando le rogamos a alguien que nos perdone por haberle causado algún daño, perjudicarlo en alguna cosa, le estamos dando ese mayor poder que el nuestro y una real superioridad y absoluta autoridad por la acción que acabamos de tener contra ellos. Por eso Dios quiere que nos humillemos, y por eso nos cuesta tanto, por el orgullo. Ay no, ¿qué tal yo pedirle perdón a mi esposa si ella tuvo la culpa? O el hermano, o terminamos es pecando, reteniendo esa, no sé, la ira o cualquier disgusto, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere es que roguemos, que supliquemos ese perdón o esas disculpas o lo que sea. Así que esto lleva implícito, como les dije, una superioridad. Y ahora Dios quiere que nosotros tengamos una vida diferente a la que llevamos antes. En el cristianismo ya lo podemos rogar sin ningún problema. ¿Cierto que ya no somos tan orgullosos? Somos más orgullosos que antes a veces. Qué tristeza, hermanos. Y nos cuesta ir y rogar el perdón. Nos cuesta, como si Dios no estuviera viendo nuestro corazón. Eso es triste. Por eso tenemos que aprender más y más acerca de la oración. Y este patrón sí que nos va a humillar. Ahora necesitamos partir de la postura de total humildad, rogar la protección de Dios en todo momento, en especial cuando enfrentamos necesidades o dificultades. Por eso rogamos por las cosas no solo que deseamos y necesitamos cotidianamente, sino por las que sabemos que Dios tiene para nosotros, aún sin pedírselas muchas veces. En nuestra oración confesamos a Dios nuestros deseos y necesidades, rogándole. Debe ser con esa actitud de ruego que nos supla en todo. Por ejemplo, que nos dé el pan diario. Y guardamos silencio porque muchas veces, después de comer, ay Señor, perdóname, no te di gracias. Nos acordamos es cuando ya para qué, como en la tradición romana, ay, estoy lleno, ahora sí, gracias Dios mío. No, Dios quiere que pidamos antes de recibir la bendición. Y por eso Mateo 6:11 dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Hermanos, ¿con qué actitud llegamos delante de Dios cuando le buscamos a Él en oración? Con una actitud de súplica, sabiéndonos completamente inferiores ante Dios y ante los demás cuando pedimos perdón, o con la actitud de fariseos orgullosos creyéndonos superiores a los demás, no como este publicano. Yo sí
ayuno y yo sí ofrendo y yo sí leo. ¿Con qué actitud estamos rogándole al Señor? Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí. Miren las oraciones y ruegos de este hombre. Oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este miserable, ahí yo se lo adiciono, miserable recaudador de impuestos. Porque eso sí odiaban ellos les dolía el dinero, les dolía que un judío estuviera trabajando para el Imperio Romano, que eran los recaudadores de impuestos, y los odiaban a muerte como si fueran el mismo diablo. Y estaban haciéndole, ¿cómo es? Haciéndole, ¿no? Que decía un dicho que le está haciendo esas ofrendas al diablo, algo así, no me acuerdo bien el término. Pues morcillas, eso, morcillas. Ay, es que a mí me gustan las morcillas. Y podemos comer morcillas, no se preocupen ustedes, ¿no? Ay, no, que la sangre y tal, no. Bueno, yo no como ahorita porque estoy en keto, pero me encantan las morcillas. Entonces, pero no para el diablo, que quede claro. Muy bien, las rogativas. También están en este patrón las oraciones. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones. Oraciones ya habíamos visto en el griego proseuke que significa súplicas, o lo increíble es que oración también significa adoración. Y por eso, hermanos, es que perdemos tantas oportunidades de adorar a Dios. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Santiago 4:17, ¿recuerdan? Sabiendo orar y pudiendo orar y no oramos, estamos dejando de adorar al Señor y estamos perdiendo gloria para el día de la gloria. Qué tristeza ese día. Ay, ¿por qué no oré más? ¿Por qué no hice caso a las predicaciones de ese día y yo sabía que tenía que orar, etcétera, etcétera? Bueno, pues ese proseuque o adoración o súplicas indica que podemos hablar, podemos comunicarnos con Dios con real reverencia y gozo para su gloria. Por eso hay que entender, hermanos, que las oraciones son nuestra forma de responderle a Dios cuando comprendemos su grandeza soberana y le agradecemos al Señor por toda la cantidad de beneficios que recibimos a diario, empezando por respirar, por ver, por caminar, por oír, por dormir, aún por sufrir. Me da lástima no entender que si me duele el dedo del pie derecho y entonces me quejo y que, ay Dios mío, pero es que cuánta gente no tiene pie derecho, cuánta gente faltan piernas y brazos y todo eso, y si nos estamos quejando por algo que tenemos. Es más bien darle gracias. Señor, me estás recordando algo, me estás humillando. Así que oremos a Dios dándole gracias por las bendiciones que recibimos a Él a diario. Nuestras oraciones toman lugar en la adoración a Él. Adoramos a Dios cuando respondemos al Señor en el transcurso de nuestra vida diaria por cualquier circunstancia o necesidad o bendición. En especial cuando estamos a solas con Él, hablamos con Él como con un amigo. ¿Recuerdan? Yo les mostré la semana pasada que era Él como un amigo y podemos pedirle con toda confianza. Y por eso Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, porque es la voluntad perfecta de Dios para con sus hijos escogidos que estemos orando todo el tiempo para su gloria y honra. Efesios 6:18 dice la palabra de Dios: con toda oración y súplica orad, proseuque en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí es paz phantom. No tengo que orar por todos los hermanos creyentes de todo el mundo, los que yo conozco o los que me acuerde. Ese es más o menos el sentido. Pero está hablando que con toda oración y súplica en todo tiempo, a través del Espíritu Santo. Muchas veces lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestro propio espíritu, y esa oración tampoco pasa del techo.
porque no están conformes a la voluntad de Dios. No es el Espíritu Santo que las coge, así oremos torpemente, Él las coge, las perfecciona y las lleva delante del trono de Dios. Esa es una función maravillosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de oración. Es nuestro privilegio, es nuestro privilegio orar, en especial durante los tiempos de batalla espiritual, y en ese contexto es que está escrito Efesios 6, en la batalla espiritual, y Dios hace un llamado a los creyentes a orar combativamente. Por eso dice la palabra velad, velad, no durmamos. El Señor nos enseña que junto a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según el versículo 17 de Efesios 6, la oración es otra arma ofensiva, un recurso que Dios nos ha dado para, dentro de ese equipamiento espiritual, para los escogidos hijos de Dios. Y entonces vamos a tener la bendición de tener esa oración adecuada para nuestras vidas. Ahora, Dios quiere que nosotros enfrentemos esa guerra espiritual con una seguridad tal que tengamos una victoria por fe en Él, porque sin oración vamos a sufrir una dura derrota, una segura derrota. ¿Es nuestra vida de oración una evidencia clara de salvación auténtica como testimonio hacia los demás? ¿O ni siquiera nos interesa orar nada en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos postramos delante de Dios en el día para buscarle en oración? 3 veces al menos, como Daniel lo hacía. 2 veces, 1 vez, 0. Hermanos, nos avergonzamos muchas veces ante la familia incrédula y ante los amigos y conocidos, y preferimos callar antes que nos vean orar al Dios verdadero, al Dios invisible. Siguiendo los elementos de este patrón, las peticiones. Cristo es nuestra oración a Dios y su patrón en las peticiones. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan, además de rogativas y oraciones, peticiones. Peticiones son la acción y el efecto de pedir algo a Dios conforme a su voluntad. El pedir, petición. Por eso debe ser conforme a su voluntad. 1 Juan 5:14, que ya hemos visto aquí varias veces. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, nos asegura el Señor, lo promete, Él nos oye. Él nos oye. Es conforme a su voluntad, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. En el contexto de 1 Juan 5 está hablando de la comunión entre los hermanos, es decir, que este aspecto de las peticiones está dentro de ese patrón de 1 Timoteo 2:1, esas oraciones que hacemos a favor de los demás hermanos y sus necesidades, y no empezando por las nuestras. Muchas veces oramos y ya cuando vemos que ya no nos queda tiempo, y entonces ya, bueno, Señor, te oro por todos los demás hermanos. No, eso sí, pero primero lo mío. ¿Sabe qué? Primero lo de los demás, y si no queda tiempo, bueno, Señor, tú sabes mi necesidad. Pero hacemos al revés, porque nos enfocamos es en nosotros. Y yo ya les he dicho, hermano, que el personaje central de la oración es Cristo, no nosotros. Nuestras necesidades y esas cosas están bajo el cuidado del Señor. Esto demuestra que las peticiones al Señor hechas para otros hermanos por otros hermanos son muy, pero muy importantes. La semana pasada les dije que no debemos orar pensando en nosotros, sino en Cristo como el enfoque real. Y en segundo lugar, en las necesidades de los demás. Y en tercer lugar, en nuestras necesidades. La oración es primero para darle gloria a Dios, después para pedir por los hermanos, y en tercero, por nosotros. Eso es algo que debemos entender. Por eso el verbo, en 1 Corintios 2:25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Ese cuidado unos por otros es el mismo término que utiliza
el de orar unos por otros, alelón del griego koiné, que significa unos a otros o unos por otros. Este alelón es una expresión repetida varias veces y en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, porque resume lo que podemos definir como el ministerio de todo miembro de la iglesia. Ustedes son miembros de una congregación local y la obligación, el papel, el deseo de Dios es que oremos unos por otros. Así no estemos aquí en el púlpito, así no estemos recogiendo ofrenda, así no estemos sirviendo a los niños. No, todo creyente de una iglesia local es fundamental, es parte del cuerpo de Cristo, y su deber y su tarea y su responsabilidad es alelón, orar unos por otros, porque es lo que Dios quiere. Así que, ¿cómo es nuestra lista de pedidos diaria para Dios? ¿Llena de pedidos por cosas espirituales y eternas o por las cosas insulsas, pasajeras y terrenales, como les dije la vez pasada? ¿Pedimos por las demás personas que Dios ha puesto soberanamente a nuestro lado? Las personas de nuestra familia, seres queridos, vecinos. ¿O solo nos acordamos de pedir por nosotros egoístamente? ¿Pedimos por aquellos hermanos difíciles y nada fáciles de soportar? ¿Pedimos por aquellos en los cuales tenemos alguna resistencia porque se cumpla la voluntad de Dios en ellos? ¿Pedimos porque Dios cumpla nuestra voluntad o la voluntad de Dios en nosotros? ¿Cómo pedimos? Así que esas peticiones deben ser conforme al patrón de Dios. Y un último elemento de este patrón son las acciones de gracias. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Acciones de gracias. Esta es la actividad del corazón que adora, que alaba a Dios sinceramente. La acción de gracias debe sazonar toda actividad de oración nuestra en nuestra vida. Ser agradecidos delante del Señor demuestra un sincero contentamiento y completa sumisión a su perfecta voluntad soberana. Por eso, así estén las circunstancias difíciles o poco favorables desde nuestro punto de vista confiamos en que Dios lo está haciendo soberanamente para nuestro bien. Aún el dolor, aún la enfermedad, aún la misma muerte es para nuestro beneficio, hermanos. Por eso debemos orar con acción de gracias y alabanzas. Dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias. Todos los días que adoremos y alabemos al Señor y oremos al Señor es con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Vamos a ver más adelante cómo podemos adorarle al Señor con nombre propio, con títulos y nombre propio, porque es su voluntad, desde el Antiguo Testamento, mucho más ahora en la era de la iglesia. Y eso que Dios tiene razón absoluta y total, porque debemos entrar siempre delante de Él agradecidos, porque Él ha diseñado esa forma en forma soberana a sus escogidos hijos. Segunda de Corintios 4, problemas técnicos. Segunda de Corintios 4, 14 y 15 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden. ¿Para qué abunden esas acciones de gracias? Para la gloria de Dios. Abunden para la gloria de Dios. Entendemos, hermanos, que Dios es glorificado cuando tenemos un corazón lleno de agradecimiento,
¿O somos de aquellos que difícilmente agradecemos a nuestro Creador por sus bondades? ¿Cómo es que iniciamos nuestras vidas de oración ante Dios? Pidiéndole, quejándonos por una frustración y amargura porque no tenemos lo que deseamos o no lo tenemos todavía, o con el gozo debido y pleno de un sincero agradecimiento por toda su gracia como hijo escogido. ¿Cómo recibimos los sucesos que Dios permite en nuestra vida bajo su soberana voluntad? ¿Con acciones de gracias porque estamos confiando en esa soberanía? ¿O con resistencia en nuestro corazón y quejas porque nos cuesta aceptar y mucho más nos cuesta agradecer? Cristo es nuestra oración a Dios. Por eso, además del patrón, veamos cómo también es la oración a Dios en sus prácticas. En sus prácticas, dice 1 Timoteo 5:9, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Unas instrucciones que está recibiendo Timoteo, como les dije, en el contexto. Y está diciendo aquí, la palabra de Dios nos enseña formas prácticas para esa oración. Y una de esas formas prácticas es listar, como dice, que la viuda sea puesta en la lista. Ese listar, dice 1 Timoteo 5:5 en el contexto de esas viudas, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. A ese tipo de viudas se debía tener en cuenta en la lista de ayuda. Aprendemos aquí que dentro de la iglesia primitiva se hallaban toda clase de necesidades, tanto espirituales como emocionales y físicas, por supuesto, en especial las viudas, porque ellas no tenían ya a nadie quien respondiera por ellas en su sustento diario. Y entonces las iglesias colaboraban con ayudas económicas y en especie para ellas. Pero ya desde entonces se hacían las famosas listas para esto. Estas listas eran para asegurarse que las viudas que realmente lo necesitaran fueran verdaderamente piadosas, mujeres consagradas al Señor y fueran viudas en realidad que necesitaban ese sustento, consagradas al Señor y dedicadas a la oración. Y entonces ellas recibían ese sustento, esa ayuda. 1 Timoteo 5:5 dice... 1 Timoteo 5:5, mas a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, porque era la candidata número 1 a la lista, como ya les había explicado. Por eso, aplicando este principio a nuestras vidas prácticas de oración ferviente, para nosotros como creyentes también es muy práctico hacer no solo una lista de peticiones, una oración ferviente donde yo vaya colocando, ay Señor, tal persona solicita esto, entonces yo anoto. Esa es una costumbre que cogí desde el principio. ¿Para qué? Para no olvidar. Por eso cuando yo veo a los hermanos, ay, ¿cómo se acuerda usted, pastor? Bueno, porque yo lo anoté. Yo lo anoté para que cuando llegan las peticiones en el grupo de WhatsApp, de inmediato yo lo hago. Y ahí sí pongo... No pongo el corazoncito, las manitos ahí para que vean, ay, sí, yo leí eso, pero no oré. Eso es un engaño. Oremos de corazón y hagámoslo de una vez. O cuando un hermano nos pide una petición urgente, oremos ahí mismo, para evitar lo que nos pasa a ustedes y a mí. ¿Saben qué? Lo primero que hacemos cuando nos piden oración por algo, ¿qué es? Lo olvidamos. Eso es lo primero que hacemos. Eso es fijo. No sé si ustedes... son diferentes a mí, pero a mí sí me pasa. A mí sí me pasa. Si yo no anoto, si yo no listo, hermanos, yo tengo una lista donde cada uno de ustedes está en mi oración diaria. Un día se las muestro. Así que tenemos una bendición de forma práctica aplicando estas listas. Dios en su infinita bondad nos dice que listemos para evitar caer en ese olvido y podamos recordar. Cumplimos, hermanos, nuestras promesas de orar unos por otros cuando nos piden el favor,
¿O somos de los que vamos por la vida prometiendo y prometiendo, pero no cumpliendo? Ay, sí, yo voy a orar, hermano, pura paja, puras mentiras. Gracias a Dios que Él no es como nosotros, porque todo lo que Él promete lo cumple, y Él ha prometido cumplir su voluntad de responder nuestras oraciones, como dice 1 Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, el contexto, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así que llevemos una lista de esas peticiones. Y otra forma práctica que nos muestra la palabra de Dios es confirmar. No solo listar, sino también confirmar. ¿Confirmar qué? Pues la bondad de Dios de contestar soberanamente y eficazmente nuestras oraciones. Por eso debemos también tener otra lista donde tengamos oraciones contestadas. Y yo me cansé, delante de Dios, yo me cansé de poner oraciones contestadas. Yo dije, no, yo ya verdaderamente llenaba hojas enteras. Dios vez tras vez tras vez contestando oraciones. Sino, Dios mío, qué gran bondad. Y eso fortaleció mi fe inicialmente, y por eso nos sostiene en esa fe, porque vemos la oración de Dios contestada vez tras vez, lo que refuerza nuestra fe por ver la fidelidad de Dios al contestar conforme a su voluntad esas peticiones, y evitar caer en el lamentable y pecaminoso desagradecimiento del cual Dios sabe que todos ustedes y yo sufrimos continuamente por nuestro orgullo. Éxodo 17, 13 y 14. Desde el principio Dios mandó hacer estas listas de confirmación. Y Josué, dice la palabra de Dios, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. O sea, tuvieron una victoria. Entonces dijo el Señor a Moisés, miren lo que le instruyó: escribe esto, escribe esta victoria. ¿Por qué? En un libro para que sirva de memorial, porque también eran cortos de memoria como ustedes y yo. Es bueno que ustedes lleven una lista de oraciones contestadas y ya empiezan ustedes a decir, Señor, ya, qué bendición, qué bendición. Yo tenía una lista de mis seres queridos y conocidos desde que tengo uso de razón, y empecé a tachar nombres. Unos porque llegaban al conocimiento de la verdad, otros porque escuchaban el evangelio, no respondían, pero ya había hecho la labor de predicarles, y otros desafortunadamente porque morían. Entonces, ¿para qué seguía pidiendo por un muerto? Así que debemos tener esta forma práctica de confirmación. Sin embargo, a pesar de que Dios nos recuerda de anotar estas cosas, ese desagradable sistema de desagradecimiento nuestro produce ira al Dios eterno. Si hay algo que Dios odia, es el desagradecimiento. Dice Deuteronomio 32, 18 y 19: despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Los había sacado de la esclavitud de Egipto, y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas, y terminaron adorando dioses paganos, dioses que no eran Dios. Así que confiamos nosotros en esa memoria, o hacemos las listas, que es forma práctica para llevar un récord de todas las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Provocamos a Dios con nuestra amnesia parcial o total del cumplimiento de sus promesas y verdades. No comprendemos, hermanos, que por eso es que necesitamos leer la palabra de Dios todos los días para recordar vez tras vez tras vez su perfecta voluntad, sus mandatos y verdades, sus promesas. Entendemos la importancia de tener listas de oración para recordar siempre su voluntad y aquellas que ha respondido por su misericordia y su gracia, para contemplar toda su misericordia recibida a través de estos años que nos está dando en Cristo Jesús. Nos llenará de gozo, de agradecimiento, de fe, y eso glorifica al Señor todo el tiempo en oración. Estamos pidiendo por esas bondades
o estamos perdiendo el tiempo por pura pereza? Ahora las preguntas. Vamos a las preguntas en sexto lugar de ese esquema que les di. Cristo es nuestra oración a Dios y sus preguntas. Dos preguntas básicas que vamos a ver en este último punto. ¿Contesta Dios todas mis oraciones? ¿Contesta Dios todas mis oraciones? Y la primera respuesta es sí, pero... Dice Mateo 7 y 8. Mateo 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios dice que sí contesta, pero no siempre de la forma y el tiempo en que nosotros queremos. Por eso Dios quiere que pidamos y pidamos, pero no dice ahí no dice, yo no leo en las escrituras, pedid y se os dará hoy, o en la media hora, o al otro día, o a la semana. No, ahí no dice nada. Ahí dice pidan, y no sé. Yo he pedido por más de 30 años que llevo en los caminos del Señor la salvación de mi mamá y mis 7 hermanos y sus familias. Todavía no sé. Puede que yo me muera y el día de mi sepelio ellos lleguen a escuchar el evangelio de alguno de ustedes que tenga la bondad de predicarlo ese día. Sería lo mejor que pueden hacer en mi sepelio. Y tal vez ese día, y yo me voy de esta vida sin saber qué contestó Dios. ¿Ven? Así que pidamos con esa constancia. ¿Por qué? Porque Dios sí contesta las oraciones, pero no dice cuándo, ni cómo ni cuándo, ¿cierto? Así que confiamos en estas verdades y promesas del Señor para sus hijos. Y si confiamos, ¿por qué entonces oramos más poco de lo que debemos hacerlo a diario? ¿Por qué? Además, sí, Dios contesta todas mis oraciones, sí, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Miren lo que dice Mateo 7, 9 al 11. Dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, nos dice lo malos que somos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Hermanos, ahora habrá oraciones que Dios en su infinita sabiduría y perfecta soberanía contestará diciendo no, porque no está en mi voluntad. O muchas veces nos dice espera, y esperamos ¿cuánto? Una semana, ya me cansé, ya no le pido más. Y hermanos, 30 años y seguiré pidiendo por la salvación de mi familia todos los días hasta que Él vuelva, si es necesario. Ahora, en estas situaciones simplemente hay que saber esperar, hay que saber confiar en el Señor, confiar en sus promesas y verdades escriturales. ¿Por qué? Porque eso es lo que más nos favorece y por eso el Señor lo permite así. Ahora, la Biblia no me promete la salvación ni de mi mamá ni de mis hermanos. Ay, serás salvo tú y tu casa. Esa no es una promesa para mí. Esa es una promesa para el carcelero de Filipos y para Cornelio. Ay, mire, mi familia va a llegar. Mire la promesa. ¿Qué? Eso no es ninguna promesa personal. Fue para esas personas y se cumplió ahí mismo en las Escrituras. Ahí fueron salvos ellos y sus casas. Ojalá Dios me dijera celestialmente, estás salvo tú y tu casa, tú y tu mamá y tus hermanos. Pero hay que saber que Dios, si los tiene escogidos en su soberana voluntad, van a llegar y un día se los presentaré aquí si Dios lo permite. Por eso Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Saber esperar en el Señor renueva nuestras fuerzas.
Eso es algo bendito. Él nos permite seguir adelante a pesar de los tropiezos, a pesar del desánimo. Él permite todo soberanamente solo para nuestro beneficio, para que dependamos de Él y seamos fortalecidos por Él para su gloria. Hermanos, no nos desesperamos por no recibir pronta respuesta a nuestras oraciones. Hemos aprendido a esperar confiados verdaderamente en Él y su poder soberano. ¿Por qué entonces desconfiamos de nuestro Padre Celestial y nos desanimamos tan fácilmente? Sufrimos tan de mala memoria que olvidamos que Él ya nos rescató de las garras de la muerte eterna y del infierno. Entonces, ¿por qué no le alabamos y le cantamos con sincero agradecimiento todo el tiempo, aún en medio de nuestras terribles pruebas y necesidades? La oración anhela la presencia de Dios. Por eso, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuán importante es orar por otros? ¿Cuán importante es orar por otros? Y la primera de 3 respuestas es mucho, pues tenemos varios ejemplos en la Biblia. Ahí tenemos ejemplos bíblicos. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 9 y 10, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar, sin descanso, hago mención de vosotros en la oración, siempre en mis oraciones. Pablo estaba diciendo a los romanos, yo oro por ustedes siempre en mis oraciones. Dice Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. También pedimos que otros oren por nosotros, y les doy gracias a Dios y gracias a ustedes por orar por este siervo. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, etcétera. ¿Oramos, hermanos, por los demás hermanos? ¿O solo, como les dije, por nuestras necesidades? Esa es la prioridad. No. Así que, ¿cuán importante es orar por otros? Bueno, en segundo lugar, mucho, porque no orar por los hermanos es pecado delante de Dios. Es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. No oramos por los demás y eso ofende a Dios. Dice el primer libro de Samuel 12:23, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Orar por los demás agrada al Señor. Ejemplos bíblicos que hallamos que en la palabra, que cuando falta oración por los demás, como en este caso el profeta Samuel lo advierte, es pecado. Él dijo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, que era pecado contra Dios no orar por su pueblo, por los demás. ¿Entendemos que ese también es nuestro pecado cuando dejamos de orar por los demás? Y en tercer lugar, ¿cuán importante es orar por otros? Mucho, porque fiel es Dios para sostenernos, para que no desmayemos. Ahí está la clave, que yo no me canso de orar y orar y orar, y mis listas de oración cada vez son más grandes y más largas. Pero ¿saben por qué? Porque es Dios el que las motiva, el que las fortalece. Lo que pasa es que muchos de esos resultados de nuestras insistentes oraciones no se conocerán por completo en esta vida, como ya les dije. Muchas oraciones contestadas las agradeceremos, pero ¿saben dónde? En el cielo. ¡Ay, yo oré por ti! No vi tu salvación, pero yo estaba orando por ti. Vamos a tener un gozo infinito de oraciones contestadas allá también. Eso es una promesa del Señor para su gloria. Hebreos 11:39 nos lo recuerda. Y todos estos héroes de la fe, fieles, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero lo van a recibir. Y eso es algo que me motiva a mí. Solo esta mañana pensaba, qué gran bendición cuando abramos los ojos en santidad perfecta. Ya no más malos pensamientos, más pecados, en santidad total.
en Cristo Jesús, se me pone la piel de gallina al pensar que vamos a ser un día perfectos como Él es perfecto en Cristo Jesús. Hermanos, podemos descansar en el Señor sinceramente sabiendo que su voluntad se cumple perfectamente sobre todos y cada uno de sus escogidos hijos tarde que temprano. Entonces, ¿por qué el afán, por qué las preocupaciones de esta vida nos agobian en vez de acercarnos cada vez más y más a Dios en oración, con acción de gracias? Concluyendo esta mañana, hermanos, Cristo es nuestra oración a Dios en todos estos aspectos que ya vimos, en los propósitos, en las perspectivas, en sus principios, en sus patrones, en sus prácticas y en sus preguntas. Yo les quiero preguntar, viendo primero el pasaje de 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, recuerden, los justos justificados en Cristo, exclusivamente en Cristo, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hermanos, sigamos el patrón bíblico de la oración para evitar orar mal, o con pecado, o sin confesión, etcétera, como lo hemos visto en los mensajes anteriores y en este. Así que en esa conclusión podemos ver cómo Dios quiere que estemos orando, porque además de todos estos aspectos que hemos visto, vamos a ver desde la próxima semana, si Dios quiere, otros 10 aspectos básicos que no cubrí en esta primera parte, pero que vamos a ver, si Dios quiere, después. Podemos responder hoy con clara convicción y firmeza la pregunta: ¿entendemos la importancia de poder conocer el patrón bíblico de la oración que glorifica a Dios? ¿Seguimos el patrón de Dios en su palabra para adaptarlo a nuestra vida de oración? ¿Por qué nos cuesta poner en práctica las cosas prácticas que vemos en la palabra de Dios para nosotros? ¿Confiamos en las respuestas de Dios en su palabra, en sus verdades, en sus promesas a todas nuestras preguntas e inquietudes? Y muchas otras preguntas que quedan por tiempo en el tintero. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu infinita bondad, por ese patrón tan maravilloso que tenemos, la guía perfecta. Te pido que bendigas nuestra vida de oración, que tengas la bondad de intimarnos a hacerlo, porque es una adoración sincera para ti. Por eso lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén.